penúltima ponencia del fruto del Espíritu. Nos toca hoy el de la mansedumbre y la idea es, como venimos haciendo cada domingo, ir al texto base y luego arrancar con un ejemplo que traje. Es imposible hablar de mansedumbre sin hablar de Jesús, sobre todo en este año donde el lema es ver a Jesús. Vamos a leer el texto y enseguida trabajar con un par de pasajes de los evangelios. Y luego hay bautismo, hay hermanos que van a bajar del agua y subir del agua. Importante siempre. Qué momento. Así que vamos a ir rápido, aprovechamos bien. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Leemos y ojalá pueda transmitirte algo que Dios ponía en mi corazón, sobre todo con este fruto o con esta manifestación del fruto. No sé si te pasa, pero hay algunos que llevas mejor que otros. ¿Te pasa o no? Que por ahí hay frutos que decís, ese como que lo voy desarrollando de manera más positiva que otros. Y hoy el de la mansedumbre me tocaba de cerca, pero Marco me decía, tenés para elegir ese o el de paciencia. Y dije, vamos con la mansedumbre y espero poder abrirte mi corazón también con algún ejemplo acerca de esto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y verso 23 es el nuestro. Mansedumbre y Dios mediante, creo, el domingo que viene se estará terminando con el de templanza y ya entrar en modo Navidad, en modo Grinch, Papá Noel y todo lo que conlleva el mes de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor. Pero hoy quiero, me gustaría leerte primero la definición de un diccionario bíblico, que es mansedumbre. De hecho, me va a pasar lo mismo que la última vez. Al final, mansedumbre y templanza, como que domingo que viene, seguramente hoy voy a estar pisando cosas que se van a hablar en la próxima manifestación. Pero mansedumbre, según el diccionario bíblico, dice, es aquella serenidad de espíritu pacífico y humilde. Por eso lo titulé un amor manso y humilde, porque es imposible también hablar de mansedumbre sin hablar de humildad, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Me golpeaba a mí la palabra esa, el cólera. Porque según el mismo diccionario es una gracia adquirido por muchos hombres de espíritu naturalmente fogosos en la Biblia. Tipo Moisés, ¿se acuerdan? En el libro de Números habla de que no había hombre más manso en la tierra que Moisés. El diccionario bíblico también ponía el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre de espíritu fogoso, pero que supo hacerse al judío judío, al gentil gentil. Y termina diciendo el diccionario que es un fruto que al final todo aquel, como cualquier manifestación, que quiere seguir a Cristo debe experimentar. Y en esta mañana mi pregunta es, a nivel personal, ¿qué es lo que te hace enfadar de verdad? Vamos a hablar, como decía un amigo, a calzón quitado, acá. O sea, ¿qué es lo que, en Argentina, término, qué es lo que te calienta? ¿Cuáles son aquellas cosas que a veces a tu alrededor te sacan de control? De hecho, hay un término en psicología que se llama secuestro emocional, que yo lo veo muy parecido a veces a una posesión demoníaca en la Biblia, donde la persona de repente pierde el control. Y a lo largo de los minutos siguientes te das cuenta que el que reaccionó no era tu persona, alguien te secuestró y por unos minutos perdiste el control de la situación. Espíritu fogoso. Yo podría hablarte de las mías. A mí hay cosas que me hacen mal cuando necesito concentrarme, por ejemplo. A mí las luces me hacen mal. Lo llevo mal, tema de luces. Pero también los ruidos. Los ruidos los llevo fatal cuando necesito concentrarme. Y mientras esta semana preparaba esto, y de hecho el viernes también en clase surgió una situación que medio como que se enciende algo acá adentro y estás dando una clase y tenés que contar hasta 10 antes de poder con un espíritu manso y humilde dirigirte a la persona que te está
que está encendiendo algo ahí adentro, como mecha corta. Y recuerdo en una clase concreta que cada vez que me daba vuelta para escribir en el pizarrón, en la pizarra, escuchaba un ruido similar a... Hoy es la prueba, hoy. Dios es genial en todo. Pero me daba la vuelta y era... Y miraba y no pasaba nada. Y claro, en una dije, lo tengo que agarrar a ver quién es ese. Y era, claro, un hermano que se había llevado una manzana y cada vez que yo me daba vuelta aprovechaba y la volvía a esconder debajo. Y son situaciones donde uno dice, ahí necesito que la manifestación de este fruto venga en auxilio. Porque si no uno reacciona. A mí a veces me pasa que me doy cuenta que voy pisando flores por el camino y luego tengo que pedir perdón y decirle, mira, reaccioné mal o hice mal tal cosa. Mi esposa ya me conoce y sabe que me tiene que dejar un ratito y luego se me pasa. Y no creo que sea necesariamente porque el fruto de la mansedumbre viene en mi auxilio, sino cosas tal vez de genética. Pero en esta mañana, ¿qué es aquello que te pone mal de verdad? Porque aun cuando busqué sinónimos de esta palabra, si la podemos poner, tiene que ver con docilidad, sumisión, todo esto es mansedumbre, sometimiento, humildad, transigencia, tolerancia. Y creo que en cada definición, en cada sinónimo, a veces es muy fácil aparentar este fruto. Tal vez otros frutos no es tan fácil aparentar. Marcos hablaba de la fidelidad, y uno no puede aparentar fidelidad. O uno es fiel o no es fiel, ¿no? Otro fruto, otra manifestación que también hemos estado hablando, la benignidad que hablábamos el otro día. Uno a veces no puede aparentar, pero este es un fruto que uno puede manifestar. Yo traje la imagen de un volcán y podríamos poner también la imagen de un iceberg, donde uno por fuera la gente puede ver algo, pero por dentro estás que en cualquier momento vas a explotar, pero por fuera lo llevas bien, al menos por un momento. De hecho, hemos leído a Moisés, el hombre más manso de la tierra, y uno dice, claro, hasta que se paró delante de la roca y en lugar de hablarle, la golpeó. Y créanme que yo no me imagino a un Moisés delante de la roca con la varita ahí golpeando así la roca. Yo me imagino a un Moisés ya erupcionando por dentro, cansado de un pueblo rebelde, contradictor, que siempre murmuraba, y golpeando la roca de una manera como diciendo, a ver, ¿quieren agua? Bueno, acá tienen agua. Y pagó consecuencia. Sin embargo, cuando se escribe en Números, capítulo 12, no, él era el hombre más manso de la tierra. Es decir, uno a veces puede aparentar, pero habría que ver por dentro. Como escuché también una vez una historia, no sé si es verídica, de un hombre que a su esposa le encantaban los zapatos, pero tenía una peculiaridad, tenía no sé cuántos zapatos ahí en el armario y siempre iba, y tenía una peculiaridad, así que cuando iba a un zapatero se tenía que probar por lo menos 20 pares de zapatos. Y ya las zapaterías del pueblo no querían ver a esa mujer. Porque sabían que llegaba y ya está, que quiero el lacito rojo, que la orla, que el tacón un poco más así. Y el hombre sufría en la zapatería. Vieron que los hombres a veces somos más prácticos, elegimos el color y nos queda bien y poco más. Pero a veces esta mujer tenía la peculiaridad y ponía a los dueños de la zapatería hasta arriba. Y ya no la querían ver. Y cuando veían a este hombre venir con la mujer, el zapatero decía, no, esto no. Y el hombre lo pasaba mal. Hasta que se encontró con un amigo y dijo, no, hay una zapatería que no te van a hacer ningún problema. Ahí la zapatería Gutiérrez, al final a la salida del pueblo. Ese hombre dice, es un hombre manso, es un hombre que puedes ir y pedirle los zapatos que quiera, tu esposa se puede probar todo y aunque luego no compre, el hombre siempre con una sonrisa. Así que el hombre llevó a la esposa a la zapatería de Gutiérrez, primer zapato, segundo zapato, tercer zapato. Iban pasando los zapatos y Gutiérrez siempre con un rostro alegre. Bajaba al sótano y subía con una caja nueva de zapatos, le mostraba los zapatos y la esposa se volvía a probar el siguiente zapato. Y Gutiérrez bajaba al sótano, volvía a subir, feliz y contento, alegre, manso, con su caja de zapatos.
Entonces el hombre, al final la esposa se fue sin comprar ningún zapato, pero el marido se quedó con este hombre y se acercó al final y le dijo, dígame la clave. ¿Cómo hace para aguantar? Escucha, son 20 pares de zapatos y no compró ninguno. Y Gutiérrez le dijo, venga el próximo día si quiere, que va a venir una clienta parecida a su esposa y yo le voy a mostrar el truco, dice, para poder manifestar este espíritu. Cuestión es que este hombre llegó a la zapatería y efectivamente esperaron que esta clienta complicada llegue. Y primer zapato, segundo zapato, tercer zapato, y el hombre seguía viendo que Gutiérrez subía del sótano con una sonrisa. Creo que al octavo, al noveno, Gutiérrez le dice, acompáñeme, le voy a mostrar la clave, ya vamos por el noveno. Y seguro que no va a comprar ninguno. La cuestión es que bajan juntos al sótano, y en el sótano Gutiérrez tenía una especie así de muñeco hinchable de arena. Dice, un par de golpes y sube tranquilo, dice. Ahora, claro, uno dice, ese es Moisés. El problema de Moisés fue que el muñeco hinchable era una roca y todo el pueblo delante. Pero al final lo mismo un poquitito que Pablo. Pablo, sí, está bien, se hace judío al judío, griego al griego, pero cuando llegó a Grecia, a Atenas, y vio cómo estaba el patio y la idolatría que había, dice el libro de Hechos, capítulo 17, que su espíritu se enardecía, es decir, que había algo dentro de él, no era el espíritu manso y humilde, sino que había algo de él que lo ponía mal, y al final todos en alguna situación podemos tener un muñeco hinchable por ahí con el cual poder aparentar el octavo, noveno zapato, pero por dentro hay cosas que solucionar, porque en algún momento el volcán explota. Me acuerdo también, esta semana recordaba el padre de un amigo mío que nos llevaba a los partidos. Todos los sábados íbamos juntos y empezaba el partido y ya era meterse con el árbitro y decirle las cosas. Hoy yo creo que iría preso. Hoy con todo cómo está la ley hoy al árbitro, como que yo a veces llevo a mi hijo a jugar y a veces le digo a mi esposa, mira, como esto se ponga un poquito peor, el hombre puede ir y denunciar, pero en aquel tiempo, año 95, 96, la gente podía decirle al árbitro lo que quiera y el compañero mío le decía de todo. Y una vez como que me acerco a él y digo, amigo, pero no te das cuenta de que ya te estás pasando un poco. O sea, puede ser muy malo, pero lo que le estás diciendo no. Y dice, no, pues a mí el partido no me interesa, dice. Y digo, ¿por qué te la agarras con el árbitro? Y me dice, todo lo que no le puedo decir a mi esposa en la semana, se lo digo al árbitro. Entonces era como que podías visitar a ese hombre en la semana en su casa, dialogando con su esposa, y todo bien, pero por dentro te dabas cuenta que era un volcán que llegaba el sábado a las 4 de la tarde al partido, y eso terminaba de explotar. Entonces al final tenemos que ir y buscar a un hombre normal para aprender de este fruto. Porque a todos nos enciende algo, a todos nos molesta. Y a veces cuando pensamos que hemos superado algo, de repente otra vez y vuelvo otra vez a lo mismo y tengo que volver a pedir perdón y tengo que aprender a callarme y tengo que aprender a contar hasta 10 antes de decir las cosas. Entonces, si tengo que buscar un hombre normal, el único hombre normal que pisó esta tierra es Jesús de Nazaret. Y de hecho, como también escuchaba a Marcos decir en más de una ocasión, es decir, la única vez que Jesús dijo aprended de mí, no tiene que ver con aprendan de mí a predicar, a echar fuera demonios, a liberar personas marginadas. No, la única vez que Jesús dijo aprended de mí fue para este fruto, aprended de mí que soy manso y humilde. Y yo en esta mañana quiero llevar la mansedumbre, no solamente a un antídoto para momentos como ese, que el fruto del Espíritu venga en nuestro auxilio, sino mostrarte cómo este fruto, aún para Jesús, fue la llave en un programa del reino de Dios, un programa de pacificación social, tal y como estaba el clima que se respiraba en Israel.
Repito, no quiero llevártelo solo a un antídoto, que la próxima vez que estés enojado, bueno, voy a acordar el muñeco del que habló Raúl o el padre del compañero. No, quiero mostrarte cómo en el Evangelio la mansedumbre tiene que ver con un fruto clave, con una llave para un programa de pacificación social que Jesús vino a anunciar. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es subir a un monte. Mateo capítulo 5, versículo 6. Es lo que Mateo llama el sermón del monte, que en Lucas fue en una llanura, pero monte al final para Mateo tiene que ver no con un lugar geográfico, sino con un lugar teológico. El monte era el lugar donde Dios se comunicaba con el pueblo. Monte Sinaí, Monte Oreb, Monte Tabor. Siempre que leas monte en el Evangelio de Mateo, tenés que entender que no te están hablando necesariamente de una montaña donde ellos tenían que subir, sino que te está hablando algo a nivel teológico. En el monte es donde Dios se comunica con el pueblo. Y aquellos que sean capaces de subir al monte, como hicieron los discípulos, tendrán la capacidad de tener ahora el oído para oír las enseñanzas de Jesús. Y en ese monte Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ustedes conocen todas las bienaventuranzas, pero esta tiene que ver con la llave para este programa de pacificación social. Bienaventurado aquel que es manso, porque él va a recibir la tierra. Ahora, nosotros leemos ese texto hoy, siglo XXI, Madrid, España, y decimos, bueno, pero al final está bien, entiendo lo que feliz, dichoso aquel que es capaz de llevar o desarrollar el fruto de la mansedumbre, pero tierra, ¿qué es eso de tierra por heredad? Si como mucho la herencia que a mí me puede quedar es, no sé, una casa de mis papás, un coche, algo, pero ¿qué es eso de tierra por heredad? Y claro, cuando uno se mete en el contexto de lo que eran los tiempos de Jesús, el clima que se respiraba, había una expectativa nacional de que vendría un Mesías a liberar a Israel y vengarse de los enemigos de Israel, para que ellos puedan recuperar su tierra. Ellos hasta tenían que pagar impuestos por vivir en su tierra, o al final en lo que ellos consideraban su tierra, porque la tierra no es de nadie, la tierra es de Dios. Somos los hombres, los humanos, los que ponemos banderas, fronteras y decimos hasta aquí es España, a partir de aquí es Portugal. Al final la tierra es de Dios. Y cuando a Jesús le preguntan si hay que pagar impuestos, la respuesta de Jesús va un poquitito más allá de lo que nosotros a veces entendemos. Eso de dar al César lo que es del César, no sé, a mí me da la impresión que Jesús le está diciendo no, al César no hay que darle a nadie porque la tierra es de Dios. A pesar de que Jesús dice dar al César lo que es del César, si ellos piensan bien en lo que Jesús está diciendo, no, al final la tierra no es del César. Por más que la moneda tenga su cara, la tierra es de Dios. Y ellos querían recuperar la tierra y de alguna manera había una expectación, un clima de que tiene que venir ahora un Mesías a liberarnos. El hijo de David, como ellos lo entendían, un libertador que viene con espada. Recién cantábamos Hosana, Hosana, y también Hosana para nosotros, la palabra Hosana es Jehová salva. Y tal vez nosotros podemos pensar, Jehová me salva de un problema, me saca de una enfermedad, de una situación, pero para ellos el Hosana que proclamaron cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, era este es el Mesías que viene a liberarnos de Roma. Este es el que viene con espada a establecer su reino en Sión, en Jerusalén. Y cuando este Mesías establezca su reino en Jerusalén, como decían los profetas, entonces todas las naciones, todos los gentiles vendrán a Sión a rendirle culto a Dios. Esa era la expectativa que había en ellos. Por eso el hijo de David fue un fracaso para Israel. Porque no fue el hijo de David, sino que fue el hijo del hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque ahora de repente viene un Mesías que me habla de amar al enemigo, de poner la otra mejilla, de caminar la segunda milla, de aprender a lavarnos los pies unos a otros, de perdonarnos 70 veces 7, y todo eso de alguna manera repercutía en la idea nacionalista que había en aquel tiempo. Y ahora viene este y nos dice, bienaventurados, ¿quiénes van a heredar la tierra? No los que vayan con la espada, en plan celote, sino bienaventurados los que
Piensen hasta 10 antes de responder. O sea, no se traga eso. Y es curioso cuando Jesús, por ejemplo, para que se hagan una idea, cuando Jesús predica en Nazaret, su presentación en Lucas 4, lee un texto de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Le dan el pergamino y él empieza a leer. Por cuanto me ha ungido, y comienza a dar características del Mesías, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, a traer buenas nuevas a los pobres. Y todo el mundo en la sinagoga estaba esperando el final de esa profecía. El día de la venganza y la retribución. Eso lo vas a encontrar en Isaías 61. Pero a Jesús le dan el pergamino y antes de llegar al día de la venganza, Jesús cierra el pergamino. Y la gente en la sinagoga se queda loca. O sea, pero si faltó la mejor parte, la parte de la venganza, de la retribución. Y se decían unos a otros, pero este no es el hijo de José. Si José es el más nacionalista de Galilea, de Nazaret, donde se amontonaban ahí grupos revolucionarios. Por eso cuando no me acuerdo si era con Pilato o Herodes, estoy hablando así de memoria, cuando medio que quisieron menospreciar a Jesús cuando lo llevaron los religiosos, le dijeron, cuidado que este viene de Nazaret, porque ahí se gestaban las grandes revoluciones. Y ya para terminar en Nazaret de poder tirar por tierra toda esa ideología nacionalista, vengativa, retributiva, viene un Mesías a devolvernos la tierra. A Jesús se le ocurre decir que en Israel hubo muchas viudas, pero cuando uno lee los profetas, Dios proveyó a una viuda gentil, a una viuda de Sarepta. Y ya la gente no lo podía creer. Pero además Jesús dice, te voy a decir algo más, había muchos leprosos en Israel. Pero a Dios se le ocurrió en su misericordia sanar a un leproso, a un general sirio llamado Naamán. Entonces la propia gente de la sinagoga, que en la sinagoga podía estar en un plan mansedumbre, Gutiérrez, sí, o sea, todo bien mientras se lee ese, pero no me digas lo que no me gusta. Y el Evangelio nos termina mostrando que lo quisieron empujar por un barranco, por un despeñadero. Y ese es el cólera que levantaba Jesús, sobre todo en la gente religiosa. Un Mesías que ahora viene a denunciar las injusticias que Israel está haciendo en nombre de Dios. Y eso no había manera de que ellos lo pudieran llevar. Y en medio de esa propuesta, Jesús ahora nos muestra un nuevo horizonte. Él ahora viene con una propuesta revolucionaria, invita a un grupo de discípulos a subir al monte, entre comillas. Vamos a encontrarnos con Dios y vamos a ver una propuesta un poco más honda que no tiene que ver con guerras, que no tiene que ver con pactos militares, que esto no va de a ver de qué manera ahora intento robarte o recuperar lo que es mío. Es una propuesta revolucionaria para aquella época y estoy convencido que también es una propuesta tan vigente y revolucionaria para nosotros hoy. De poder entender ahora que la propuesta de Jesús va en contra de... O sea, es como una utopía. Porque, claro, y uno analiza, déjenme hacer acá un paréntesis, uno analiza de dónde viene Israel. O sea, ¿por qué se gesta ese espíritu nacionalista de recuperar su tierra, de vengar al enemigo? O sea, ¿cómo se fue pasando eso de generación en generación? Si ellos eran una nación monoteísta, que tenían la ley, que la ley es espiritual. Sí, pero al final el punto es cómo interpretan ellos la ley. Entonces, claro, Dios le promete a un hombre llamado Abraham, porque hay que ir un poquito para atrás. Le promete a Abraham que, Abraham, te voy a dar una tierra y en esa tierra te vas a establecer y a través de tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Con el tiempo Israel interpretó que familias tenía que ver con tribus y tierra tenía que ver solamente con Canaán. Entonces ellos crecían con la idea de que ellos tenían que llegar a Canaán, tener la tierra de Canaán, establecerse en Canaán, tener una familia y a través de esa familia comenzar a hacer ahora una especie de proselitismo, aquellos que quieran conocer a Dios que sean como nosotros. Y llega Moisés y libera a Israel de Egipto,
pero no puede introducir a aquella generación en la tierra. Ustedes conocen bien la historia. Terminan 40 años dando vuelta en el desierto. El espíritu de mansedumbre privó a Moisés en un momento donde tenía que hablarle a la roca, la golpeó y Dios le dice, tú tampoco vas a entrar, la vas a saludar de lejos. Ahora es Josué el que llega a Canaán con una nueva generación. Y ellos tienen la promesa de Dios en la mano. Dios nos ha dado una tierra y en esa tierra nos vamos a establecer como familia, y en esa familia, a través de esa familia que tiene que ser luz a las otras naciones, así de esa manera todas las naciones podrán conocer a Dios. Pero resulta que llega Josué a esa tierra y en esa tierra viven familias. Y en esa tierra viven humanos, viven personas, viven padres con hijos. Entonces, ¿qué haces? ¿Sacás la espada o aplicás el principio de Jesús? Pregunta. Para que entren un poco en el contexto de la bienaventuranza de Jesús. O sea, ¿qué haces? Porque en el mismo Sermón del Monte Jesús habló de una puerta ancha, un camino ancho, que no es el mundo, como a veces la religión cristiana evangélica. Cuidado con la puerta ancha que es el mundo. No, amigo, entra un poquito, la puerta ancha que te va a llevar a la perdición, a la destrucción. El camino ancho es el camino de la espada, que tal y como sucedió en el año 66 al 70 después de Cristo, para Israel el camino de la espada terminó en destrucción. Hubo un grupo de celotes revolucionarios que fueron contra Roma y ahí no quedó piedra sobre piedra. Se cumplió lo que Jesús les había dicho. Y Jesús le dice, en lugar de optar por el camino de la espada, hay un camino para los mansos y humildes. Hay un camino que es más estrecho, una puerta que es más estrecha, que son los propios principios que yo estoy enseñando. Si ustedes son capaces de poner en práctica cada uno de estos principios, entonces ustedes van a heredar la tierra. Pero no está hablando de una tierra a nivel geográfico, algo material, sino la tierra a la que Jesús está hablando es una tierra totalmente superior, que no es otro que el reino de Dios. ¿Querés entrar al reino de Dios? Tenés que aprender de la mansedumbre. Ahora, no un reino político, que tampoco la iglesia entendió esto cuando llega a la iglesia romana. O sea, yo no entiendo el tema de las cruzadas. Cuando yo leo las cruzadas, las 8 cruzadas que hubo, la iglesia ahí con la espada en la mano en nombre de Dios, tipo Saulo de Tarso, matando a todo el mundo. Digo, ¿algo no entendieron? O cuando leo la Inquisición torturando a herejes. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Quemando libros. Estoy estudiando Orígenes, no sé la cantidad de libros que quemaron de Orígenes. ¿Por qué? Porque es peligroso. Pero ¿dónde está al final el bienaventurado los mansos para que estos puedan entrar en el reino de Dios? O cuando pongo las noticias y sigo viendo que Israel y Hamás, y yo no sé cuánto va a durar este pacto. Pero cuando digo, no puede ser que han pasado miles y miles y miles y miles de años y no hayamos evolucionado y sigamos peleando por un pedazo de tierra. ¿No será más fácil o más bíblico volver al Salmo 33:11, que es de donde Jesús se basa en esta bienaventuranza? Donde Jesús está tomando un salmo que ya ellos tenían que ver. Salmo 33:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cómo conquisto la tierra? ¿Cómo puedo entrar ahora? ¿Y cómo podemos experimentar la paz unos con otros? Con un fruto que está ahí en una lista de 9 llamado mansedumbre. Claro, la pregunta es ¿quiénes son los mansos? Porque no puedo limitar a una persona mansa solamente a la persona que no reacciona ante una reacción colérica. El manso tiene que ver con aquel que no oprime a los demás, sino que los ayuda. O sea, tienen que, en otras palabras, es una propuesta de pacificación política de Jesús que tira por tierra, o sea, es única. A mí Jesús de Nazaret, si hay algo que me ha enamorado de Él, además de que es Dios, la presencia de Dios en la tierra, es su propuesta revolucionaria
que a veces es difícil de llevar a cabo porque es tan fácil de entender. Un reino utópico donde ahora Jesús le da la vuelta toda y deja este mensaje. ¿Quiénes son los mansos? Los que renuncian a todo espíritu vengativo, a pesar de que en ese espíritu vengativo y retributivo tengan una verdad. Pero casi la tierra es nuestra. ¿Cómo que la tierra es tuya? ¿Quiénes heredan la tierra? Y repito, cuando hablamos de tierra tenés que pensar en el reino de Dios. Pensá si querés bajándolo un poquitito más. ¿Qué es la tierra que tenés que heredar? Tu propia vida, tu metro cuadrado, el lugar donde vivís. ¿Cómo haces para conquistar eso y que eso no termine conquistándote? Bienaventurados los mansos. Y si no somos capaces de aplicar ese principio, al final convertimos la tierra en el mismo infierno, donde un violento contra otro violento hace del paraíso del Edén lo que nosotros vemos hoy cuando encendemos, no sé, la tele, o cuando miro a mi alrededor y me pregunto, ¿qué hicimos mal como seres humanos? Algo tuvimos que hacer mal. Entonces, primera pregunta que te dejo en este punto es, ¿en qué grupo estás? En el grupo de los que suben al monte para entender ahora cuál es la voluntad de Dios para la sociedad, o de los que se quedan abajo alimentando ideas conspirativas y vengativas. Y en ese contexto Jesús sentado en un monte, bienaventurados los mansos, ¿cuántos entendieron? Porque aún luego vemos a Pedro con un espíritu colérico sacando la espada al final. Un Pedro queriendo reconvenir al Mesías, porque no, o sea, te das cuenta que al final Jesús resucita y los discípulos no entendieron nada. Seguían con una idea, alimentando una idea nacional. Y luego en el libro de los Hechos, la primera pregunta que se le ocurre hacer a Jesús resucitado, ¿vas a restaurar nuestro reino ahora o después? Y Jesús agarrándose la cabeza diciendo, es que no entendieron nada. Y comenzás a estudiar el libro de los Hechos, Pedro, cómo el Espíritu tuvo que trabajar en Pedro hasta el capítulo 12 para hacerle entender que Dios no es nacional, que Dios es universal, que las puertas del reino están abiertas a cualquier nacionalidad, a cualquier raza, a cualquier persona, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo de Tarso también, lo que le costó llegar a Roma para predicar el reino de Dios abiertamente. Se metía en las sinagogas intentando convencer a los judíos que el Mesías que había venido era el Dios de Israel, que ellos estaban esperando. Y te das cuenta que al final pasa el tiempo y mientras sigamos en una línea o en ese tipo de cosmovisión totalmente ajena al reino de Dios, no podremos establecer el reino. Algo tan simple que nos queda en una lista de 9, mansedumbre. ¿Mansedumbre para qué? Para poder manifestar el reino de Dios ahí en nuestra tierra, en nuestro metro cuadrado. Y en ese contexto Jesús dice, en Mateo 11, 29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por favor, aprendan de mí. Y la humildad no tiene que ver con dinero. O sea, conozco gente pobre que es orgullosa y conozco gente rica que es humilde. La humildad tiene que ver con algo que se lleva en el corazón. Por eso, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque al final de todo esto, lo que nos hace reaccionar, ¿sabes por qué en momentos concretos explotás? ¿Sabes por qué cuando me daba la vuelta y escuchaba quería reaccionar? Porque a veces tenemos aires de superioridad aquí dentro que todavía no los conocemos. Y claro, cuando hacen algo que no está de acuerdo a lo que yo creo, pienso o opino, de repente ahí está el volcán a punto de erupcionar. Y lo que necesitamos no es una clase de yoga, porque también está eso. Hay un amigo que me decía, no, tenés que practicar esto. Respirá y exhalá. Y a veces en clase lo he hecho. Le dije a los alumnos, perdón.
Porque a veces parece la clase del Chavo del Ocho en algunos momentos. Y digo, espera, no, como que uno... Y es como que uno le haga... No, si es que no es eso. Lo que necesitamos es un poco más de humildad, nada más. Y sé que a veces cuesta escucharlo de un argentino, campeón del mundo. Pero es así. Es así. Humildad es pensar eso que te acaban de decir por segunda vez. Anótate esa. ¿Cómo puedes? Porque al final la mansedumbre se nutre de la humildad. Por eso Jesús las pone junto. Aprended de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre se va a nutrir de esa humildad. Por esos aires de superioridad que me hacen reaccionar. Bueno, ahora ¿cómo puedo manejar esto? Bueno, un poquito de humildad. Es decir, eso que te acaban de decir y pensalo por segunda vez. Un momento, pensalo por segunda vez. Y te va a ayudar a manifestar ese fruto. Y al final es algo, escuche, recién lo decía, nos cuesta a veces poner en práctica enseñanzas de Jesús porque son muy fáciles de entender. Entonces siempre como que nos gusta lo rebuscado. Y en ese contexto de Mateo 28, versículo 25 en adelante, cuando Jesús luego termina diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y todos aquellos cargados y trabajados vengan y yo les daré descanso. En ese contexto Jesús está diciendo, hay misterios escondidos, hay misterios de Dios que no están a la vista de grandes académicos o letrados. Literalmente Jesús está diciendo, leo, en aquel tiempo respondió Jesús, Padre, expresa una alabanza delante de los religiosos. Dice, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque escondiste estas cosas. Todos estos principios que estoy enseñando lo escondiste de gente sabia y entendida. Y no es que Dios lo esconde por una actitud autoritaria, que Dios dice, le voy a poner un velo a este fariseo para que no pueda ver. No, el problema está en la falta de disposición del fariseo. Si lo que encolerizaba a Jesús, en cierta manera, era la gente rica y la gente letrada. Siempre en los evangelios vas a tener que Jesús tiene debates en plan hipócritas, generación de víboras, incrédulos. Siempre Jesús tiene el tipo de debate con gente rica y con gente letrada, porque al letrado estaba escondido el misterio. Porque ellos querían rebuscar ahí donde a veces no hay. Y esta semana me golpeaba mucho a mí un texto, cuando en Juan 8 Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y termina diciendo el texto a un grupo de judíos que habían creído en él. Literalmente Jesús le dice, mi palabra no tiene cabida en vosotros. Me golpeaba por todos lados. En la sinagoga no había ausencia de palabra. Claro que había palabra. Lo que había era ausencia de humildad. Y la palabra no terminaba teniendo cabida, como en otra ocasión cuando Jesús dice, no he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justo. El que se cree justo está perdido. El que cree que cierta etiqueta te da acceso, no, es que yo tengo acceso a Dios porque soy de esta religión o porque soy de esta rama y lo que sea. Amigo, estás perdido. Porque la presencia de Dios que se revela en Jesús es un Jesús que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el problema de los letrados tenía que ver con la razón, con querer llevarlo todo a un ámbito racional. Y cuando hablamos de los principios del reino, la razón se queda en la puerta. Y esto es algo que tenemos que aprender a ver. Cuando hablamos de principios del reino, de llegar al gemido del texto, a lo que el texto te quiere impartir, al final la razón queda en la puerta. Y el problema es que a veces sabemos demasiado. Entonces Jesús, ¿qué dice? Señor, te doy gracias, Padre, porque se lo revelaste a niños. Y no tiene que ver con niños en edad, tiene que ver con gente sencilla. La Nueva Biblia Española, en lugar de sencillo, de niño, pone sencillo, simple. Te doy gracias porque estos misterios se los revelaste a gente simple. Si la revelación más grande que hay en los evangelios la tuvo un pescador, ¿qué más simple que un pescador en aquella época? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado. Porque no te lo reveló ningún hombre, ningún letrado, te lo reveló mi Padre.
Si el mayor ejemplo del verbo se hizo carne y puso su tienda, en el griego dice, el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. ¿Dónde se ponían las tiendas? Las tiendas se ponían en el desierto, lejos de los monumentos, lejos de las catedrales, lejos de las grandes torres. Ahí viene Jesús y de repente se le ocurre poner su tienda en el desierto, y desde el desierto, donde en el desierto habita gente simple y sencilla, ahora transmite su gracia, su gloria. Entonces, en ese contexto, Jesús está diciendo, Padre, te doy gracias porque al final el que va a entender estos misterios va a ser la gente sencilla. Aquel que es simple. Y yo sé que acá en España a lo mejor la palabra simple suena un poco peyorativo, pero entiéndanme, es decir, esto se trata de gente sencilla. Y la mansedumbre se nutre de la humildad, y no hay manera de llegar a ser humildes si no aprendemos a ser sencillos. Como decía el psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, él se fue a vivir a un lago donde, lejos de la ciudad, y él decía, él dice, leía en uno de sus libros, decía, las cosas sencillas hacen sencillo al hombre. Y qué difícil es ser sencillo, decía él. Las cosas sencillas hacen sencillo al hombre. Y qué difícil es ser sencillo. Y no hay manera, créeme, no es en esta mañana orar, Señor, para que el fruto de la mansedumbre venga a mi vida, sino parte de una llave que aún los místicos hablan. Los místicos dicen que la llave de la sabiduría es el silencio. Y explícame algo más sencillo que el silencio. Algo más barato que el silencio. ¿Existe algo más barato que el silencio? Que a veces entiendo que cuesta encontrar, pero al final aún los propios místicos que han indagado en las religiones mundiales encontraron de que no hay manera de llegar a Dios sino por el silencio. Y viene la invitación de Jesús en ese contexto. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y la invitación es para los trabajados y cargados. Y uno dice, pero ¿trabajados y cargados de qué? Porque a veces también venimos con estas ideas, estoy cargado y trabajado, como hablábamos la última vez con la maleta de algún pecado y necesito poner mi maleta a los pies de Jesús. No, te aseguro que cuando Jesús en el contexto está hablando de gente trabajada y cargada, está haciendo referencia a gente que está llevando cargas impuestas por los mismos letrados, como dice en Mateo 23:4, ponen cargas que ni siquiera ellos quieren mover y pueden mover con un dedo. Y Jesús dice, todos aquellos que ya estén cansados de cosas complicadas, de mandamientos que no tienen sentido, que al final no traen vida, todos aquellos que quieran salir y dejar esa carga, aprendan de mí a ser sencillo y humilde. Porque a veces puede haber enseñanzas que nos pueden cargar de una manera, y yo espero que la serie del fruto del Espíritu no te haya cargado, porque al final el punto es no meterte más carga de lo que tenés que hacer, sino abrirte los ojos y entender lo que ya tenés dentro tuyo, que hay un reino de Dios ahí dentro que se tiene que manifestar, y que la forma de manifestar este fruto es por medio de la humildad. Y todos aquellos que estén cargados y trabajados, aprendan de mí y vengan y van a encontrar que mi carga, que mi yugo, dice Jesús, es fácil y es ligero. Al final es algo que podés llevar. Y no tenés que aprender a pensar hasta 10 antes de reaccionar, sino tenés que aprender a que para heredar la tierra prometida, lo que debo producir es un fruto de mansedumbre que está ligado a la sencillez, a la simpleza, a la humildad, de la cual un Galileo de Nazaret, Jesús de Nazaret, nos dejó el ejemplo. Y créeme que no hay mucho más en el programa de Jesús. Podés detenerte luego en los evangelios, en las liberaciones, en las predicaciones, pero todo lo que está detrás, en el trasfondo de Jesús, para llegar finalmente a la cruz
y liberar a la humanidad y poder experimentar ahí el mayor amor que un hombre puede experimentar, que es poner la vida por sus amigos. Todo el programa de pacificación social de Jesús para que el reino de Dios, en la oración del Padre Nuestro, que la voluntad del cielo sea llevada acá en la tierra, comienza con un espíritu sencillo, con alguien que se hizo pobre, con alguien que se hizo sencillo y desde su humildad y su pobreza pudo ayudar a otros pobres y humildes a alcanzar lo que para ellos hubiera sido inalcanzable de acuerdo a la sociedad en la que vivían. Desde esa pobreza, sin poder económico y social, Jesús de Nazaret ha sabido elevar y enriquecer a los pequeños. Desde ahí abajo, impartiéndole gracia y verdad para que puedan tener esa vida y vida en abundancia. Y mi punto en esta mañana es, si Jesús desde esa bajeza y esa simpleza pudo lograr lo que logró, entonces ¿cómo no nosotros poder aprender de Él, seguir su ejemplo para poder también ayudar a otros? Y ahí donde te veas débil, como esta semana cuando yo preparaba esta manifestación, era como que, wow, si es que lo más fácil es leer el texto y que Dios hable a cada uno. Y tal vez en algún otro fruto te sentiste más confrontado que en otro. Pero al final el que quiere heredar el reino de Dios, el que quiere heredar la tierra, no consiste en una declaración de fe, no consiste en un credo que ahora tengo que memorizar y entender. Consiste en ser bienaventurado cuando aprendo a ser manso. Porque ese grupo sencillo de abajo, escúchame, ¿qué más abajo que lavarle los pies a alguien? Programa revolucionario. ¿Qué más bajo que Filipenses 2? O sea, más bajo no podés ir. Pero desde ahí elevar a otros a lo más alto, a la vida plena, a la vida en el Espíritu, a la vida eterna, al reino de Dios. Y tengo que terminar con una oración. Como hacíamos la otra vez. Pero no una oración mágica de que la voy a orar y esto se va a producir ahí el milagro de la mansedumbre. No, si seguramente en la próxima clase habrá otro comiendo manzana y me voy a poner igual. Ayer con un papel de caramelo el viernes en clase. Guarden el papel. Familia, desde la sencillez, desde ahí abajo. Y por eso voy a terminar con una oración que te haga reflexionar. La otra vez terminé con una oración y vinieron más de una mujer, entre ellas la mía, a decirme, en los ejemplos no pusiste ninguna mujer. ¿Se acuerdan cómo terminábamos en la...? Entonces hoy quiero honrar a esas personas, a esas mujeres que vinieron con espíritu de mansedumbre, a decirme que en los ejemplos no había puesto ninguna mujer, y los músicos pueden venir y ya damos lugar a los bautismos. Y no va a ser solo para estas mujeres, creo que es para todos. Me pasaba el otro día, y cierro ya con esto, que están aquí, el ruidito del agua, del bautismo también aquí. Creo que he superado la prueba, creo que he hablado con autoridad, pero me pasaba... Cerrando con esto de la sencillez, escúchame esto porque creo que te puede servir. Me invitaron a dar un taller sobre finanzas. ¿Cómo mejorar las finanzas en la familia? Lo primero que dije es que no tengo dinero ni pienso tenerlo, pero vengo a dejarles algo que les va a servir. Agarré 4 o 5 principios de Eclesiastés y le dije, ¿sabes cuál es la forma de solucionar los problemas financieros en tu familia? Tienen que aprender a ser más sencillos. Tienen que aprender a vivir por debajo del presupuesto. Hay que aprender a poner en práctica cosas sencillas. Hay que ser sencillos. Terminó el taller y malamente di lugar a preguntas. Y ustedes saben que siempre en las preguntas hay alguno que sabe más que el que dio la charla. Pasa en todas las iglesias.
Y la idea era hacer preguntas, porque el principio era claro, amigo, ¿querés llegar a fin de mes? Viví con menos. Ya está. Tenés el libro de Eclesiastés, hay principios sobre el dinero para aburrir. Pero había ahí un hombre y bueno, estos letrados, que su argumentación sonaba a evangelio de la prosperidad. Y decía, no, pero Jesús nunca le pidió a la gente que sea pobre. Zaqueo era rico y Jesús no le dijo que se haga pobre. Y que al final conozco a un hombre que comenzó dando el diezmo y hoy, a día de hoy es tan rico que está dando el 90%. Y no sé qué, no sé cuál. Yo durmiéndome ahí diciendo que acabe porque en cualquier momento el volcán explota. Y es ahí donde uno tiene que frenar y decir, Señor, dame la palabra correcta para no hablar mal, para no hablarle mal delante de los demás. Y le dije, mira, podés ponerme los testimonios que quieras, que un hombre vive hoy con el 10% y da el 90%, que Zaqueo, que los demás, pero al final mi ejemplo, el modelo que al final me sirve a mí, es alguien que siendo rico se hizo pobre. Fin del debate. Y si no aprendés eso, no entendiste nada del evangelio. Y no hablamos de una pobreza miserable ahora, de ropa rota. No, entendeme en qué nivel estoy hablando. O sea, en qué ámbito estoy hablando de esa sencillez que al final me va a ayudar a nutrir. La humildad es como una batería que comienza a nutrir ahora el espíritu de mansedumbre. Y puedo llegar a ser manso para heredar la tierra, para entrar en el reino de Dios. Y de esa manera manifestar a otros su voluntad. Por eso la oración, dedicado a las mujeres que me criticaron y a todos los que necesiten escuchar. Oro por un espíritu de mansedumbre. Y te pongo como ejemplo y que reflexiones para que puedas manifestar el reino de Dios ahí donde vas. O sea, que la gente no te vea como un Gutiérrez. Decís, este tipo ¿cómo hace? ¿La esposa lo está volviendo loco o el esposo es un sinvergüenza y la mujer ahí? No, al final es para que puedas manifestar el reino de Dios ahí donde vas. Y oro para que como iglesia Salem podés poner los sinónimos y cierro con esto. Los sinónimos que puse. Porque vamos a hacer lo mismo que la otra vez. Lo mismo. A cada sinónimo vamos a ponerle un ejemplo y un anuncio. Un anuncio, una característica. ¿Puedes ponerlo o no? ¿O lo leo? 1, 2, 3, 4, 5. Gracias. Para atrás. Ahí está. Oro para que Dios nos dé, para que la humildad pueda nutrir en nosotros la docilidad de María, la muy favorecida y madre de Jesús, ante el anuncio del ángel Gabriel. La sumisión de Sara para creerle a Dios y a su viejo marido que las promesas de Dios se cumplen. El sometimiento de Esther a su tan querido pueblo y no permanecer callada a pesar de poder perecer en el intento. La humildad de Ruth para espigar en campos extranjeros y esperar así mejores tiempos del Señor. La transigencia y tolerancia de aquella mujer de Samaria para conversar con un hombre a pesar de ser judío junto al pozo de Jacob. Padre, en esta mañana, que cada principio, que cada ejemplo, que cada característica nos haga ser gente sencilla, humilde, gente de reino. Entender que el reino de Dios no es comida, bebida, que el reino de Dios no tiene que ver con estatus social, que el reino de Dios es esa paz, ese amor, esa mansedumbre, ese fruto que el único hombre normal manifestó y que nosotros hoy como sus discípulos podemos seguir. Señor, ahora antes de los bautismos, estos minutos finales,
Que nadie salga de este auditorio cargado, sino todo lo contrario, con tu carga que es ligera, que es fácil, fácil. Enséñanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Bien, ¿ok?